Las ganas tremendas de seguirnos acompañando, no solamente este fin de año, sino el siguiente y todos los años que vengan, ¿no? Así es, hay que iluminar, hay que pensar, hay que razonar. El país necesita mucho de nuestros profesionales, y en especial de don Alejandro Rodríguez Medrano. Y ya está presente en vivo y directo aquí a través de Moderna Red Radio, a quien le damos la bienvenida a don Alejandro, que está, doctor. Buenos días, Enrique Arturo, Elías, portugués, mi paisano que está en la cabina, y Víctor, Alca y Parraguirre, el multifacético. Y agradeciendo y bendiciendo a Dios por un día más de vida y que nos siga apoyando para que en este país exista paz, exista armonía y además la tranquilidad que el pueblo necesita y no convulsionada como lo está hoy en día. Recuerda que siempre el Poder Judicial, ¿no? No solamente el Poder Judicial, todas las instituciones públicas, porque no se puede estar permitiendo ya majadería de que se den por medio del Congreso leyes que trastocan la Constitución, y muchas de ellas, así que hablaremos de eso más adelante y en el transcurso del horario en el cual estamos programados para el día de hoy. Así de que el público puede llamar y lo que se hable, y como se habla todos los días, en esta radio se encuentra en internet. Así es, en la página www.modernaredpapá.com Y en el YouTube, Alejandro Rodríguez Medrano, Radio Moderna, en el Facebook. Así, exactamente, ya saben ustedes, también estamos pues, en la onda larga, que se llama, ¿no? Claro, o sea, de 9:30 AM, amplitud modulada. Y esperando pues a nuestro director, Salvador Otoya, que quedó en venir el día de hoy, a acompañarnos. Parece que se le ha pegado la sábana. No, de repente también, como yo estaba comentando hace un momento atrás, decía pues que Salvador no se acerca porque se va el día, ¿no? Parece que se está preparando, no es como el Puma que da un paso atrás para saltar, ¿no? Ya. Lo está preparando para ya reaparecer los siguientes días, ¿no? Aquí a través de lo bueno, Lo malo y lo feo de la jornada. Así que ojalá quede así que de todas maneras, si hoy día viene, enhorabuena, ¿no? ¿O no, mi querido Víctor Hugo? por supuesto, y estamos ahí esperando ya hace tiempo, como te decía, tiene que ir arrancando poco a poco, aunque ya arrancó la vez pasada entrevistando justamente al doctor Alejandro. También lo entrevistó aquí al doctor que salió ganador del colegio de abogados. A Moretti. A Moretti. Ajá, también Chinchano como... Chinchano, sí, como razón. Pelea portuguesa. También con el peine. Mario Camacho también de Chincha, ¿no? Sí, Perla Camacho. Y Mario Chávez Villanueva también de También Chincha. Chincha. Tierra de campeones, ¿no? Y Ya, campeones. No, ni hablar, pues el no hay. Abogados. Buenos abogados ratas o abogados perros, ¿cómo está eso? No, depende, pues, porque hay perros, ratas, En todas las profesiones. no, caballo, eso es el horóscopo chino. Claro, pero también en todas las profesiones hay de todo, ¿no? restaurante a la candela usted con algún presagio, al menos es el anhelo de esta radio y de mucha gente ya que cada vez se suma más, de que este año puede haber algún asomo de que se hagan algunas o se llame a una asamblea constituyente en nuestro país, porque ya no Moderna ha sido el piloto, se puede decir, para que se lleve a cabo esto, ¿no? Porque ante lo que se viene estudiando acá todos los miércoles sigue y cada vez nos damos cuenta de que estamos más enredados que pelea de pulpos. Entonces no queda otra salida que se haga un llamado a una asamblea constituyente con la finalidad ya no solamente de contentar a tiros y troyanos, sino de darle un futuro ya a nuestra patria. Claro. Enredados y también nos han pateado como 100 pies. No solamente eso, habría que recomendarle al presidente de la República, como fin de año, y poco tiempo que también le queda para gobernar, que ponga orden en todas las instituciones públicas, para que exista seguridad jurídica. De lo contrario seguimos en el caos, y prueba de ello lo que salen todos los días de los diarios, el desorden, la vulneración de principios constitucionales, y que se respete la ley, porque es muy importante cuando existe el Estado de Derecho preservar la vida, preservar tu estatus, tu forma de vida controlada por las leyes. Pero hoy en día seguimos viendo de que el Congreso pues se dispara por cualquier lado y hacen normas y sobre normas
y más normas que ya estaban en el Código Civil, la degregan y sacan una ley. Eso no es. La ley se da para gobernar al país, no intereses personales, que eso es muy, muy preocupante. Y ya lo hemos dicho acá en la radio, no puede existir leyes con nombre propio, tiene que existir normas que legislen al país, que protejan al país de este desorden. Es muy importante esto porque la Constitución establece en su artículo primero, vamos a hacer un repaso el día de hoy, defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, si no hay dignidad, no se respeta la dignidad de las personas, dejamos de respetar este dispositivo legal. Y vemos los escándalos que existen a través de la prensa, vemos los escándalos y el desorden que se dan y te pones tu chapita, pero esa chapita tiene respaldo jurídico. Habría que pensarlo. ¿Por qué? Porque en materia penal la propia Constitución establece que debe estar expresamente puesta en la ley. De lo contrario, no concuerda con lo que dispone la Constitución. Así tenemos el artículo 2, inciso 24, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Y vemos nosotros a diario que inclusive el propio Congreso, el propio gobierno, con nombre propio, quiere aplicar normas que dicta el día de hoy con efecto retroactivo que perjudica al procesado, sentenciado, condenado o investigado. Y eso está sancionado por la propia Constitución. O sea que el Congreso está violando la Constitución. Los miembros que hacen petitorios de esta naturaleza nos vamos y comparamos en la época de Paniagua, Toledo y el mismo Alan García, que hasta ahora siguen aplicando normas que afectan al procesado, afectan el interés jurídico y afectan las garantías que la Constitución establece. Me explico mejor. Hace poco los diarios dijeron y satanizaron a muchas personas, dentro de ellos a diferentes miembros que han sido presidentes de la República y otros más. Viene la pregunta, ¿por qué la prensa sataniza antes de que exista la investigación y exista una sentencia que le permita difundir lo que ellos hacen? Y aparte de ello, dictada una sentencia, la propia Constitución establece que solamente se puede hacer análisis de ella, pero no estarlo al imputado o al sentenciado o al condenado decirle tales o cuales cosas. Si la sentencia está bien hecha, bueno pues, está con el orden legal también, pero si no está regida, ni amparada en norma, ni hablar. Esa es una sentencia espuria, una sentencia que en el fondo ha sido manejada y aquellos magistrados que intervinieron a la cárcel. Es la única forma de corregir al país. ¿Por qué? Porque lo ponen como juez o lo ponen como vocal o juez supremo o superior. Ojo, que eso de juez supremo o juez superior no existe en la Constitución. La Constitución sigue hablando de vocal de la Corte Suprema. Por lo tanto, una norma, igual como en el Poder Judicial existe pues secretario de juzgado, en la ley orgánica, auxiliares, relator y secretario, hoy le han cambiado el nombre bajo una norma de inferior jerarquía. Viene la pregunta, ¿quiénes son los que toleran y permitan estos cambios? Esos magistrados deben estar en la cárcel porque no están haciendo respetar su norma. La norma que prima, ¿cuál es? La Constitución. En segundo rango vienen las leyes orgánicas y en tercero las leyes. Y después vienen los decretos leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y va bajando de categoría hasta resoluciones directorales. Te dan poder contra la Constitución. Acá hemos dicho, cuando estaba Arturo Chumbe, ahora está enfermito, deseándole un feliz año nuevo,
Él me preguntaba, doctor, ¿qué hay esta norma en directiva? Sí, le digo, es una directiva, pero mira la Constitución. La Constitución te da autoridad siempre y cuando, para eso están los artículos 45 y 46, que te da un poder, y ese poder tú no te puedes exceder, porque está limitado tu poder. Y ese poder justamente, si está limitado, ¿por qué te excedes? Ahí nomás tenemos ahorita con la Corte Suprema. Tiene magistrados provisionales. Viene la pregunta, ¿están designados conforme lo ordena la ley? No. ¿Están con las atribuciones que la ley le da? No. Y están administrando justicia. Viene la pregunta, ¿tiene validez jurídica? Para mí no. Y la ley también dice no. No lo digo yo, lo dice la propia norma. Aquel que usurpa funciones, eso se llama usurpación de funciones públicas. Entonces, sí, solamente la ley establece que existen 20 vocales supremos y 3 fiscales supremos. ¿Por qué existen más? Si la ley no le reconoce ese derecho, una norma o una ley o lo que sea que le dé autoridad, no puede exceder mientras no se modifique la ley orgánica, es la segunda norma en categoría y en jerarquía. Por lo tanto, esas funciones que le da una ley no resulta aplicable porque colisiona con la Constitución y su norma de mayor rango. La jerarquía es la que prima. No se puede dejar de lado, por eso el artículo 51 dice de la propia Constitución, frente a normas que colisionan, ¿cuál se aplica? La primera, ¿cuál es la Constitución? ¿Cumplen los funcionarios públicos de aplicar esta norma? No. En aspecto de minería, hay muchas cosas que hablar. En minería, por ejemplo, con el medio ambiente y etcétera, etcétera, de esto de que quieren controlar al país frente a una burocracia en que se le otorga a directores, se le otorga a instituciones de menor rango poder para administrar, poder para multarte, poder para... Cuando la propia Constitución dice para poner multa, es la propia Constitución que te dice quién es el que lo da. No lo da un grupo de 5 personas o 6 personas. Hay mucho que hablar de esto, por eso, señor presidente, es necesario que ponga orden, que se revisen las leyes y, ojo, aquellos magistrados que verdaderamente son jueces, apliquen la norma debida y apliquen la norma respectiva. No se puede seguir abusando del poder, porque a la final se acaba el poder y a la cárcel, porque ese es su destino. No es el hecho de que tenga el cargo y haga lo que le dé la gana, porque la propia ley, ni el propio presidente puede hacer lo que quiere, porque también está fiscalizado a través de los referéndums, a través de las consultas populares, porque la propia Constitución te lo establece. Si no, para ello revisemos el artículo 31 de la propia Constitución, que nos dice: participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, que es lo que viene haciendo la radio. Iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Esto, señores, es una reflexión, porque la propia Constitución, en su última parte, dice: es nulo y punible, parte penal, todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que cualquier ciudadano le puede pedir al presidente de la República que rinda cuenta. Y además, debe ponerse en la Constitución una modificatoria que todos aquellos que ejercen el poder solamente pueden celebrar contratos que perjudiquen al que gobierna y no otorgarle, por ejemplo, 15, 20 o 30 años cuando ya no están en el poder. Debe ser limitativo. ¿Por qué? Porque justamente cuando ya se van, celebran contratos de 20, 15 o 30 años, perjudicando al que viene y perjudicando al pueblo. Por lo tanto, a estos señores que han otorgado eso también hay que investigarlo y a la cárcel, para que sepan qué es el poder. No se puede estar permitiendo ya estas majaderías que trastocan principios constitucionales, y disculpen la expresión porque ya están obligando a que yo hable en esta forma, porque si hablan en términos jurídicos no me entienden. Entonces yo creo que se hace necesario una reflexión al pueblo peruano, a mi pueblo. ¿Por qué estas autoridades hacen lo que les dé la gana? Nosotros podemos revocar también a los congresistas, si bien es cierto que es un derecho irrenunciable por la propia persona, pero así como el pueblo te nombró, te saca.
a través de los mecanismos que la propia Constitución nos los da. Esto es un artículo que ha estado muerto, que ha estado aquí quieto, pero esta es la realidad. El pueblo peruano tiene la obligación de exigirle al gobernante que rinda cuentas, que rinda lo que quiera, los alcaldes y todo. No son poderosos, tendrán el poder de decidir frente a su comunidad, pero el abuso no está permitido y ese abuso debe ser sancionado y revocado y a la cárcel. Sí, El presidente quiere participar, una pregunta seguramente. Aló, buenos días, ¿su nombre, por favor? Johnny Bailey, acá de Montevideo. Aquí está, adelante. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está, mi estimado? ¿Qué tal? Buenos días, mi querido doctor Alejandro Rodríguez. Una reflexión más. Todo lo que dice el doctor Rodríguez está perfecto, pero ¿qué podemos hacer ante un pueblo ignorante, ante un Ministerio de Educación que ha quitado la educación cívica, que no se estudia la religión, no se estudia la historia de los límites, no se conoce la realidad nacional de nuestra patria? Y entonces, ¿cómo podemos exigirle a un ignorante que reflexione y entienda que la acción popular tiene que hacerse a través de la exigencia de nuestros derechos? Pero no se puede hacer porque los partidos que existen están aglutinados alrededor del dinero, del poderoso del dinero. Y los partidos chiquititos no tienen injerencia, ni siquiera se reúnen, ni se juntan, ni hacen un congreso como para poder decidir y dar una opinión general a través de su base. Entonces estamos desorganizados, estamos completamente sueltos en plaza y entonces a revuelta del río, ganancia de pescadores, y por eso que estamos como estamos. Un feliz año para todos ustedes y que el próximo año Radio Moderna afine la puntería y siga insistiendo en lo que es la necesidad del pueblo. Muchas gracias. Bien, Johnny David, feliz año también para ti y gracias por tus expresiones, tan igual como otros radio oyentes que opinan y buscan lo mejor para su país. Pero yo te diría, y te trataría de corregir, no es un pueblo ignorante, es un pueblo conocedor de sus derechos. Lo que pasa es el temor a las represalias, el temor a que pierda su trabajo, el temor a que existan otros mecanismos que van contra la ley. La radio está hoy en día, inclusive a través de Arturo Chumbe, regalando la Constitución. Cuando anteriormente, cuando se dio la Constitución del 79, se repartía por todos los medios, pero hoy en día no. Y el Estado, por ejemplo, y aquí sí una reflexión, el pueblo peruano debe exigirle al presidente de la República la rendición de cuentas respecto a Telefónica, la rendición de cuentas de aquellas todas instituciones que son poderosas y que están gobernadas a través de millones de deudas al Estado. Eso se hace necesario para que el pueblo no tenga hambre, no viva en miseria, tenga todas las bondades que la ley les da. Es necesario que exista una reforma, inclusive de fiscalización por el pueblo. ¿Por qué? Porque así lo ordena la Constitución. Sí, Elías, estabas hablando. Está nuestro amigo José en línea también, ¿no? Aló, José, buenos días. Sí, total, buenos días. Y buenos días también al señor que está aquí. Bueno, mira, a veces este año ha pasado muchas cosas y bueno, mira, y yo más bien quería decirle, todo lo que está ahorita ahora el presidente Humala que salió en una entrevista hace poco y ahora vengo escuchando algunas radios estos días y algunos periodistas tratan de vigilar al presidente. Sabemos que el presidente no es un mago para ordenar todo esto, tampoco el presidente no es no es una persona prácticamente ahí que tiene que estar en todos los aspectos del gobierno, donde está su gabinete, prácticamente estas personas que han sido nombradas de todo el gabinete no han hecho nada, solamente todos le han dejado al presidente Humala que lo critiquen. Y yo no entiendo por qué esta prensa prácticamente trata de callar a la opinión de la gente. Si usted, un poco, señor, usted llama a cualquier Radio Capital o llama a Radio RTP o llama a Exitosa,
comentario que para ellos no le conviene, apuesto que a un momento de otro usted llama nuevamente, ya no le van a aceptar la llamada porque ellos tienen receptor de llamada. Y lo que me indigna son esto, a veces uno quiere llamar porque uno quiere decirle increpar a los periodistas, no es así, porque trata de insultar. Entonces, a usted lo ven escuchando y usted dice con cierta verdad de algunas cosas, entonces yo como opinión trato de yo mismo sacar mi conclusión. Entonces esa conclusión que yo ya tengo, con lo que usted me ha dado, trato de yo dar mi opinión a otra radio, pero no me dejan. Prácticamente acá está prácticamente todo en la prensa, está siendo manipulada, trata de decir cosas que no está de acuerdo en el país. Muchas gracias. Le voy a leer el artículo 44 que dice de la propia Constitución: son deberes primordiales del Estado, en este caso al presidente de la República y su gabinete y los congresistas, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y usted está viendo si está cumpliendo o no el presidente. Esta es una exigencia que le manda la Constitución. Por lo tanto, no es idea de la radio de estar molestando y diciendo las cosas como lo dice la propia Constitución. Al menos el que habla se sustenta en la ley, porque es necesario que se conozca el por qué nace esta habladuría, estas expresiones, que muchas personas no las inventan, conocen sus derechos, pero también el presidente debe de poner ya orden, porque se hace necesario esta situación. Ojo, el artículo 45 también dice: el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Aquellos que han vulnerado la ley y la Constitución, a la cárcel, señor. Es la única forma que entiende el funcionario público, que está limitado, no tiene todo el poder, no es su chakra, como se dice acá nuestro director. Esto es un Estado en el que el gobierno debe gobernarlo, pero dentro de los límites que la ley le da y las facultades que ellos tienen, pero no excederse en ellas. Ojo, con respecto a lo que se habla de la prensa, esto es necesario decirle: el artículo 2 de la propia Constitución dice: derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene derecho, inciso 4, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo la responsabilidad de la ley. Cuando se habla de la responsabilidad de la ley, es que cualquier persona afectada con una cosa que le perjudica o atenta sobre su privacidad, automáticamente puede hacer uso de este mismo derecho. Dice: los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura. Esto no es para Estado de Derecho, cuando hay golpe. Esto no funciona. Entonces, estas cosas es necesario, y eso, ojo, que se le dijo aquí en la radio antes de que asumiera el mando nuestro presidente Ollanta. El que habla le dijo: señor presidente, antes que asuma usted el mando, rodéese usted de gente que verdaderamente dé el pecho, que quiera a su patria y que la organice como si fuera una guerra. Porque como militar sabe perfectamente que todo se programa y todo se maneja antes de, no después de. Y esto, como docente del ex Ministerio de Guerra, desde el año 75 hasta el año 2000, hoy Ministerio de Defensa, tengo la facultad y el derecho de exigir más respeto a las normas, más respeto a las instituciones y más respeto a las obligaciones que tiene todo funcionario, con las limitaciones que tiene de ejercer ese derecho. Muy bien, amigas, amigos, tenemos una pausa comercial. 8:30 minutos de la mañana. Y es lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Ya retornamos con la parte final también del mismo. Ok, nuevamente la hora 8:30, 8:30 minutos.
5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Estamos ya en la parte final de lo bueno. ¡No malo! Y lo feo de la jornada. Doctor, para ser fiscal, para ser juez, obligadamente uno tiene que ser abogado, ¿verdad? No, obligado. Muy bien. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué viene esta pregunta? No, de que de todas maneras pues, uno dice que el juez me dijo, que el fiscal me dijo, pero que ellos son abogados. Todos. Porque hay una historia de que un señor estaba en su casa, un señor, entonces se le acerca un señor y le dice, no señor, quiero que me defienda, o sea, yo tengo un ternerito, ¿no? Y mi ternero se pasa a la casa del vecino a comer en su jardín, ¿no? Pero y él quiere quedarse con el ternero, ese ternero es mío. Dice, no se preocupe, ese ternero es suyo. Okay. Pasa media hora y viene el otro pata, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay un ternero? Tiene un ternero y viene a comer en mi pasto, ¿no? Entonces yo, ¿qué ese ternero es mío? Entonces el abogado le dice, no se preocupe, ese ternero es suyo. Y la esposa, oye, le dice, pero a los dos, eso es solución de ternero. Tú no te preocupes, ese ternero es nuestro. Está buena, está muy buena, como fin de año. Con razón el día pues, estaba que se garaneaba, ya sabía el cuento, ¿no? Cosas de la vida, ¿no? No, son cosas que ahora la profesión, por esto de la ley universitaria, por ejemplo, había que pensar, por eso es una reflexión al Congreso, que revisen la Constitución. No pueden desconocer ese mandato, porque a fin de dar leyes, que la den para el pueblo, no la den por asuntos institucionales. En todo caso, pues, revisen si no está en la Constitución o tienen esas atribuciones o facultades, pero no mandarse nomás, se mandan y se acabó la jarana, ya no importa cómo salió, pero por lo menos la cultura jurídica les debe obligar a leer la Constitución. Yo creo que también la Constitución necesita unas enmiendas, ¿no? Sí, no, de hacer la enmienda tiene que hacerse obligatoriamente porque hay cosas que están limitadas y están amarrados a los funcionarios en ese sentido. Hay muchas cosas por hacer y ojalá pues que el gobierno ya tome cartas en el asunto. ¿Usted qué cosa cree que todos esos juicios que están haciéndolos hoy en día, en la que están interviniendo los magistrados provisionales, que ya lo hemos dicho en la radio, son Bamas, pueden tener los requisitos de ser jueces superiores, pero están en la Suprema indebidamente porque no han seguido el proceso que la ley exige? O sea, están nombrados por una persona cuando deben ser nombrados por todos los supremos. O sea, no hay la autorización. Si no hay la autorización, no puedes mandarte tú. O sea, si tienes licencia para conducir, la tienes para moto, para bicicleta, para autos, para camiones, buses, etcétera, etcétera. Están clasificados, pero sí, te pueden dar la licencia. ¿Pero en qué categoría? Entonces, esas restricciones, igualito, en el fútbol. Pueden haber árbitros, pero en un partido en la cual requiere la intervención de un árbitro de la FIFA, no vas a poner pues al Deporte Cristal, Alianza Lima o Universitario de Deporte. Así estas cosas son obligatorias, pero no se está cumpliendo en el poder del Estado, que es el poder judicial. Es uno de los poderes que el Estado no le está poniendo la mirada para corregir estos defectos. Por ejemplo, tanto se habla de Fujimori, Montesinos, igual que ahorita Alan García, Toledo, y habría que preguntarse, ¿los jueces que están investigando a estos personajes son los idóneos que la ley establece? Exactamente. Allí está el meollo del asunto, o sea, no pueden ser investigados por cualquier juez. Para altos dignatarios la ley establece magistrados supremos, o sea, con título, no un provisional, con título. Porque el magistrado supremo es que tiene todas las prerrogativas y las preeminencias. Un provisional solamente en cargo vacante, o por licencia o impedimento, o por creación de la sala transitoria. Pero habría que preguntarse, ¿quiénes de los vocales superiores que están en la Corte Suprema reemplaza a un magistrado supremo titular? Ninguno. ¿A quiénes de estos magistrados supremos provisionales han sido propuestos por la sala plena? Ninguno. Entonces, estas normas, por eso dice que las cárceles van a estar llenas. Tus actos tú los puedes dejar pasar, pero a la hora que te piden rendición de cuentas, ahí vas a tener el problema.
los papeles quedan. Los papeles que tú firmas, estás firmando tu sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque ese documento que tú has firmado, te lo van a revisar si tiene validez jurídica o no, si fuiste designado o no, si con el procedimiento que la ley establece. Se habla tanto de Fujimori que está pidiendo la nulidad de su proceso y otro. Ya lo hemos dicho en la radio, basta revisar lo que existe en los programas que hemos hecho aquí en la radio. Fujimori no ha sido juzgado por sus jueces naturales como los míos tampoco. ¿En qué corresponde? Porque para ser investigado un acto funcionario como fue Fujimori, un presidente de la República, debió haber sido juzgado por magistrados supremos titulares. Esa es una. Y dos, los que hubiera designado y los integrantes de la sala penal permanente. Y en este caso no fue la sala que juzgó a Fujimori, por eso es que también Peláez Bardales está en falta constitucional y delictiva y punible, porque han hecho usurpación de funciones públicas. Si no, basta revisar la conformación de las salas de la apertura del año judicial del año 2009, en la que Villestein conforma la sala especial, cuando no es atribución ni facultad de eso, sino basta revisar el artículo 76, inciso tercero, de su ley orgánica del Poder Judicial, que establece que el magistrado, el presidente de la Corte Suprema, designa a su magistrado con jurisdicción y competencia en la sala que le corresponde. Solamente existen 3 salas en la Corte Suprema, la civil, la penal y la constitucional. En total, 5 cada una son 15. ¿Y de dónde sale la sala transitoria? Inclusive con una permanencia del año 2001, cuando se prohibió la provisionalidad, porque era símbolo de corrupción. Y hoy en día hacemos el balance y lo designan por año, y todavía tienen la desfachatez de ponerlo en una resolución administrativa. Ese es el peor error que han tenido, porque esa es la prueba evidente del exceso de poder que se han tomado, y todos los magistrados de la Corte Suprema son cómplices, coautores. Entonces, están pagando sueldo que no les corresponde. Lo siento bastante por mis amigos que siguen laborando, pero es la verdad. Los jueces probos también existen, pero han cometido el error de asumir el cargo. El hecho de haber asumido el cargo ya lo hace responsable y pasible de una acción penal, porque no son designados como la ley lo establece. Habría que preguntarle a los magistrados supremos, igualito en la Fiscalía Suprema, a qué fiscal supremo reemplaza o a qué magistrado supremo reemplaza. La propia ley de la carrera judicial establece la provisionalidad. ¿Sí? Expresamente dice, cargo vacante, por promoción, o etcétera, 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 y acabó. Sobre todo en los supremos que tienen número. En las superiores pueden existir, en los inferiores también. El número es ilimitado, pero en la Suprema, hoy en día, solamente habla de 20, antes hablaba de 18. Y la ley orgánica del Ministerio Público habla de 3, a excepción del fiscal de la Nación. Entonces, cualquier norma de inferior jerarquía no puede sobrepasar los límites que la ley le pone tope. Le dice, oye, un momentito, tú solamente puedes tener 3 fiscales y un fiscal de la Nación, más no. Igual, en la Corte Suprema solamente deben haber 20, porque ya por los 20 se ha cubierto el Jurado Nacional de Elecciones y el magistrado que integra la OCMA. Por lo tanto, ya no necesitan de provisionales, justamente para evitar esa conexión de la provisionalidad. Y la ley se expresa, no necesita interpretación ni capricho. El inciso quinto dice, el presidente de la Corte Suprema tiene obligación de designar. ¿Designar qué? A los que están nombrados por sala plena, mandato de la sala plena. O sea, estamos hablando de 2 situaciones jurídicas que la propia ley le da las atribuciones al presidente de la Corte Suprema. Tampoco revisen el inciso tercero del 76 y el quinto. Son 2 cosas que son excluyentes, no son corporativas. Y inclusive el Consejo Ejecutivo tiene una atribución y una facultad que la propia ley se la da, el artículo 82. Viene la pregunta, ¿en qué inciso le faculta designar a un magistrado supremo como es el de Hugo Príncipe Trujillo, que está indebidamente en ese cargo, para que intervenga como vocal instructor, como miembro de la sala
como miembro de la sala penales superiores, como miembro integrante inclusive de la sala suprema, cuando esa es una atribución y una obligación que le da la ley solamente a quién, a la sala penal permanente. No es una atribución que la tiene las otras salas o la Corte Suprema. La Corte Suprema solamente su pleno lo da. ¿Por qué? Porque la propia ley le dice, oye, la propuesta del Consejo Ejecutivo tiene que pasar de todas maneras por sala plena cuando se trata de la Corte Suprema, más no de las otras instancias, porque sí la tiene la atribución, tiene la facultad. Y hoy en día no se está dando eso. Entonces, también el presidente de la República debe de ya poner orden en el Poder Judicial. No olvidemos que en materia penal debe estar definida la situación, no que por capricho lo ponga, no porque se me dé la gana, no. La propia Constitución dice, debe estar expresamente definida. Si no, también revisemos el título preliminar del Código Penal, el inciso segundo, que solamente si está, se le aplica, y si no está, no se puede inventar. Como en mi caso son atípicos. ¿Por qué? Porque el Estado ha defendido intereses de privados. En una querella, ¿cómo me pueden procesar por una querella? Y en una asociación ilícita que no existe para funcionarios públicos como son los magistrados. Solamente, inclusive la modificatoria recién se hace en el 2007, el 317. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué orden de justicia estamos hablando? Yo vengo pidiendo de que mi proceso se declare gatillo. ¿Creen ustedes que lo está haciendo la Corte Suprema? Cuando es obligación de 24 horas o máximo, doble. Pero no, ya van 2 años. ¿Qué significa esto? Retardo, los he denunciado. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿acaso toma acción? Si no, veamos nomás, Hugo Príncipe, lo he denunciado yo en el Consejo Nacional. Señor, este magistrado no puede de ninguna manera estar en este puesto. No está hasta ahora en el cargo, incluso se va de viaje sin que exista la resolución de permiso. Él no representa a la Corte Suprema. Si no, veamos las leyes que dejaron sin efecto la homologación de los magistrados, la 27362. No pasó nada. Incluso, por eso dije la ley Trifón. ¿Para qué? Para que asumiera la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, estando por debajo de un fiscal titular superior. Entonces, aquí se hace lo que quiere. Entonces, y no hay orden. Señor presidente, ponga orden, ya es tiempo. A fin de año, te lo dice Alejandro Rodríguez Medrano, es magistrado de la Corte Suprema, Corte Superior. Se dice, y ahí están los papeles que hablan por sí solos. ¿Cuál es? Se me juzgó el Estado defendiendo derechos de privado, Canal N y la revista G, en la querella, en la que por propia ley es privada. Y los procuradores como Ugaz, Sánchez Moreno, Caracholo y Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, no prestaron juramento, ninguno, ni el jefe ni los demás. Dígame usted, cuando la ley exige juramento, ¿se debe de jurar? Sí, si no tengamos el ejemplo que pasó en Venezuela. Y aquí en el Perú existen magistrados inclusive con título cancelado por resolución suprema inscritos en el Ministerio de Justicia y siguen funcionando, no pasa nada. ¿Puede haber garantía constitucional? ¿Puede haber garantía del derecho de las personas? No lo hay. Por eso, la reacción del pueblo, dice, se juzgan por mano propia. Hay que evitar eso. No esperemos de que exista una convulsión, desequilibrio emocional de las personas. Ya vemos acá hijas que matan a los padres, robo a mano armada, a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque la policía no tiene el poder que tenía antes. Las instituciones han perdido, le han restado poder. Incluso aquí Arturo Chup me preguntó, doctor, me dice, la SUNAT, si la propia Constitución establece que las resoluciones administrativas son revisables en sede judicial y una resolución administrativa que no ha quedado consentida y la ejecuta la SUNAT, la ejecutan las otras instituciones, te van, te embargan, te rompen la puerta. ¿Tiene facultad? No, porque la propia Constitución establece que le corresponde al Poder Judicial. Y si le corresponde al Poder Judicial, ¿por qué lo tienen las otras instituciones? Porque le han dado la ley, pero no se dan cuenta que la ley resulta inejecutable cuando viola la Constitución. Entonces es necesario que estas normas, automáticamente la ley dice, cuando existe conflicto de normas, prima la Constitución. Viene la pregunta, ¿qué pasaría con todos estos funcionarios que están haciendo
de la vista gorda, no respetando la Constitución y están respetando normas de inferior jerarquía. ¿Cuál es su sitio? ¿A dónde deben de ir? A la cárcel. Y sus actos son nulos. Dime... Jorge Montoya está en línea. Jorge, buenos días, adelante. Aló, buenos días, doctor Rodríguez Medrano, buenos días con toda la mesa. Por el tiempo voy a ser corto. Nosotros no tenemos constitución desde el 5 de abril de 1992 por haber sido golpeados por un asiático japonés dictador y haber la fuerza como partido político, la Fuerza Armada, firmado una carta de sujeción y después por la fuerza haber colocado un pastín llamado Constitución, que es del japonés de 1993. Como consecuencia de esa condición, este es un país anarquista desde el 5 de abril 92. Todos los presidentes, en consideración al artículo 307, 81 y 82 de la legítima Constitución de 1979, deberían estar en la cárcel, entregar cuentas, no hacer lo que le da la gana, como dice usted, doctor. No hacer, porque ellos, por ejemplo, Humala, 19 años a la Telefónica, o sea, no paga la renta del cuarto, pero le vuelven a alquilar porque simplemente habrá un amor especial. Pero acá hay un robo, calculo yo, en los 5.500 que ha perdido la SUNAT, que ha perdido el pueblo por impuesto a la renta. Es un crimen contra el pueblo con los rodillos de puño, con su patita rajada, su carita rajada, y muriendo a Eugenio, mientras este señor va a hacer un juramento estúpido, sonso, idiota, diría yo, en un cuarto por ahí con unos cuantos fulanos que parece que fuera pues la época en que se juntaban los españoles para ver cómo le robaban a los pobres incas peruanos. Bueno, en conclusión, doctor Rodríguez Medrano, yo lo felicito por sus grandes conocimientos en la jurisprudencia, pero lo que sí estoy seguro que este país anarquista no va a poder salir nunca de esta condición mientras la fuerza política armada de este país, o sea, el partido político, es un crimen desde el año 1821 a la fecha, y nos paran metiendo en cada problema y nunca hemos desarrollado el país, ni industrial, ni moral, ni patrióticamente, porque mire usted, hasta una aguja viene del insumo del extranjero para poder hacer industria. Muy amable. Muy bien, Jorge Borges, te felicito por cuanto también vives preocupado por lo que pasa en Perú, pero ten en cuenta, si actúas con pesimismo, derrotado estás. Tienes que ser optimista de que esto tiene que cambiar, porque tanto cosas existen que el pueblo mismo se va a dar cuenta de que basta ya, como se dice, de tanto abuso. Creo que con la ayuda de Dios y la bendición de Él vamos a salir adelante, porque es el único que lo puede todo. Nosotros podemos seguir luchando, pero el divino ni hablar. Doctor Rodríguez Medrano, viene de Vox Populi, de denuncia tras denuncia con relación a los problemas que hay con diferentes presidentes de la República. Nos sale pues, el otro día una noticia, ¿no? Que muchos periódicos la toman en cuenta y dice lo siguiente: César San Martín será acusado anticonstitucionalmente. La propagación de 3 mensajes de correos electrónicos entre el vocal supremo César San Martín y el abogado Gonzalo del Río, intercambiados entre marzo y mayo del 2008, en los que el magistrado le pide consejos para sustentar la acusación penal en el marco del juicio contra Alberto Fujimori, sería visto por el Congreso de la República. El tema había sido adelantado por la lideresa de Fuerza Social, Keiko Fujimori, quien el último viernes desde Piura anunció parte de las acciones legales que preparan contra San Martín, entre ellos una denuncia constitucional. Sí. Ayer el tema fue corroborado por el abogado de Fujimori, William Paco Castillo. Este informó a correo que el 3 de enero estaría interponiendo la denuncia constitucional contra el juez supremo San Martín por el delito contra la administración de justicia y otros ilícitos. Pienso que es un delito contra la administración de justicia, pero estamos evaluando y enfocando bien la denuncia para realizar los primeros días hábiles del mes de enero en la Comisión Permanente del Congreso, sostuvo. Estos nuevos emails fueron
emitidos precisamente en los meses que se iniciaba el juicio oral contra Fujimori. Estas cosas van a seguir sucediendo, y uno tras otro, otro tras otro, dentro del ámbito periodístico, con relación a que los personajes que intervienen acá, unos son candidatos a la presidencia y otros están siendo afectados por sus problemas. ¿Qué opinión le merece a usted de que un juez o un personaje como San Martín pida la opinión de otra autoridad para poder sustentar lo que él cree que debe ser una redacción de una sentencia, una redacción de un capítulo, digamos, de la justicia, para que afecte, por supuesto, a otro, y que en este caso colinda pues con Alberto Fujimori, quien es padre de una candidata a la presidencia? Mira, Víctor Arca, acá hemos dicho, inclusive con Salvador Otoya, de que César San Martín Castro debe estar en la cárcel. Primero, por haber suscrito e intervenido en una resolución a favor del Banco de Crédito. Ya. Eso ha sido público, lo publicó el diario del señor César Hitler. Por lo tanto, ese hecho nada más lo pinta quién es. ¿Por qué? No olvidemos que él tiene libros editados, no olvidemos que él es profesor, es académico. No olvidemos que tiene una trayectoria de un profesional probo. Pero viene la pregunta, sale de las canteras del estudio GAS, Sánchez Moreno. Él fue separado de juez, instructor, pero viene la pregunta, si no le pasa nada, le hemos denunciado acá, inclusive asume una función, conociendo como autor de su libro, el Código Procesal Penal, Código de Procedimientos Penales, que para la intervención de un miembro en un juzgamiento de alto funcionario debe ser la sala penal la que lo designa, y designado dentro de sus 5 miembros, al vocal instructor y los miembros de la sala. Si no, veamos nada más, en el año 2009, ¿quiénes conformaban esa sala? César San Martín Castro, Hugo Príncipe, Prado Saldarriaga. No, eran otros miembros. ¿Y quién los designa? Los designa el presidente de la Corte Suprema. Se atribuyó a él una facultad que no se lo otorga la ley orgánica. O sea, viene la pregunta, ¿es su juez natural o son Bambers? Entonces, Peláez Batales, defensor de la legalidad, y Guillén, Trifón Abelino Guillén, Jauregui, fiscal adjunto supremo, tenían competencia para intervenir en estos casos. Debe estar en la cárcel. Debe estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque han asumido por el protagonismo y el figuritismo en una juzgar a Fujimori, pues es juzgar a un presidente de la República. O sea, no era cualquier cosa. Pero hubieran puesto los jueces naturales, nada costaba nombrar a los 5 miembros titulares de la Corte Suprema en la conformación de la sala penal. Y de ellos salía vocal instructor y la sala que lo iba a juzgar como superior. Y la Suprema, por ley, que no ha sido modificado el artículo 17, a la sala civil en recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque las salas transitorias son los padres de las salas de origen. Vienen a ser los mismos miembros. Entonces, ¿cómo una sala penal transitoria te puede conocer en recurso de nulidad si es el hijo o el hermano de la sala penal permanente? Claro, doctor, pero esa es una tesis. No, tesis no, es la ley, no es una tesis, ni se le ocurre. Momento, porque yo le digo esto, ¿por qué? Porque para afirmar en nuestros oyentes de que es algo que está dentro de la ley, pero que al mismo tiempo usted como que se ha adelantado a algo justo, cosa que no han hecho los otros. Nagasaki no hizo esto, él tenía que haber hecho Nagasaki y no lo hizo. Mira, cada uno busca su defensa y el abogado es responsable. Por eso el abogado también puede ser denunciado. Por eso yo voy a la luz. ¿Qué cosa es la luz? La luz se hizo ya. La luz es la que te está dando en estos momentos, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que este era el correcto proceso que tenía que haberse hecho. Así es. Eso como el mío, ¿cómo es posible que Lecaro, siendo provisional, intervenga en mi casi 20 mandato de detención? Claro, en un asunto que no era ni siquiera
Entonces, disculpe, doctor. Afectado el Estado. Claro, ¿qué está pasando ahora? Se quieren agarrar de cualquier cosa, pero no de lo justo que está mencionando el doctor Rodríguez Medrano. Y eso está colgado ya en el YouTube de hace 2 años atrás. No es ahora que se haya dicho. Si no, revisen, ahí está lo que está hablado. Claro. Doctor, o sea que entramos en una, digamos, en un tema como decir, aquel que esté libre de pecado. No, inclusive, para terminar, por ejemplo, dice golpe al orden jurídico. El Tribunal Constitucional. Con esto no ya está pintando al Estado como está. Es necesario que se ponga orden, es necesario que las instituciones y el hombre reconozca su error. O sea, los delincuentes ahorita, los jueces ahorita son delincuentes. Claro, porque estamos fallando y lo que pasa es que el doctor Rodríguez Medrano como maestro que está dando una cátedra una vez más de cómo deben ser verdaderamente los procesos. Eso es lo que está diciendo, más claro que el agua no canta. Y las sentencias que están emitiendo van a ser nulas. Son nulas. Porque la Constitución lo está declarando así. No es que lo diga yo. Son nulas desde el momento que se dictan. No tienen efecto jurídico. ¿Cómo va a ser entonces la ley? Ya se generó. Y van a ir a la cárcel. Este procurador debe estar en la cárcel. ¿Por qué? Intervino en mi caso indebidamente. ¿Acaso era un asunto de Vladimiro Montesino en la que intervenía él allí? Y la procuradora Pilar Freitas también es responsable porque le dio la cabida. Porque este era un asunto de 2 jueces. Por lo tanto, era el Poder Judicial el procurador que debería haber intervenido en mi caso, en la querella, que inclusive tampoco intervenía el Estado, pero era un asunto privado. Ya lo hemos explicado a sazón y ahí pueden está colgado en el YouTube. Y me metieron preso 8 años, estuve 7. Falta uno. Gracias a Dios. Falta uno. No, y vamos a los personajes que han cometido. Claro que sí. La corrupción está allí. Vean ustedes y a la cárcel, señor, porque revisen nada más mi casa y van a encontrar todo. Todo el abuso del poder. Todo el abuso para hacer daño. Todo el abuso, ¿para qué? Para que silenciarme. Pero gracias a Dios todavía sigo vivo. Claro. Y la verdad se impone. ¿Por qué? Porque la mentira tiene pata corta. Y la verdad, pata larga, siempre la alcanza. O sea, y eso es muy bueno que se sepa. ¿Por qué es necesario, señor presidente? Revise usted mi caso nada más y vea usted todas las barbaridades que existen y el abuso de poder que se hizo con mi persona. Y no espere que lo hagan con usted también. Gracias. Y primer año. Y Dios en la llaga. Esta buena presentación del Centro Récord de Avenida El Sol 358. Cuando al Divino Hacedor nos colme de paz, tranquilidad, que es la que se necesita, y más orden. Y que las autoridades apliquen verdaderamente la ley y no se estén burlando de ella. Muchas gracias y buenos días. Al burlarse de la ley se están burlando justamente del pueblo también, porque ustedes están cometiendo abuso. Así que yo le pediría a Dios Todopoderoso que los ilumine o que los recoja. Saludando al pueblo peruano, por supuesto, a la familia y a todo el equipo de Radio Moderna, Radio Papá, para que pasen este año bien y que lo que hemos recibido como enseñanzas nos sirvan para este próximo año saber decirle a nuestro pueblo siempre la verdad, porque como dijo el doctor Rodríguez Medrano, lo dijo el doctor Otoya, que la mentira tiene patas cortas, tarde o temprano se llega a saber la verdad. Así de que nadie lo oculta, así de que no pensemos que tratan de engañarnos, porque ya la mentira está establecida de que es un delito también. Perú, en Radio Moderna, la Radio Papá, te queremos mucho y te deseamos un feliz año y nos vamos con los bolerazos. Los pobladores del Rima también, que claro, han concurrido a... No, ahí están abiertas las puertas para usted, doctor, nada más que las puertas. Se cierra la puerta. Y muchas gracias por todo. Madura. Chao Madura, chao Silvia, sigan trabajando más. Saludos a la Madura para que tenga un lindo año, ¿no? Claro, claro. Y todas las chicas que están aquí del partido, ¿no? Sí, trabajan fuerte y bueno, en fin, nosotros, doctor, antes de que llegara usted hicimos una introducción más o menos ahí contándonos nuestras cositas de este año que se venía, ¿no? Y todo, ¿no? Y por eso que yo ya no sé cómo acabar, porque yo ya desde temprano ya acabé, pero sí, ustedes... No te preocupes, hermano, que no se muevan, que ya viene la catedral de boleros. Con chuga.